mucho cuento. Ok. Como siempre, esta es la clase de lenguaje y comunicación. El discurso público le puse el número uno porque va a haber una segunda y a lo mejor una tercera parte, ¿ya? El propósito de esta clase es que reconozcamos las características del discurso público. Ya creo que lo alcanzamos a ver en la retroalimentación cuando estábamos iniciando el año y yo les había dicho, ¿cierto?, que habían características de discursos que son públicas y otras privadas, y habíamos analizado algo de los, de los, eh, de los elementos de la comunicación que se presentan en un discurso público y también vimos las funciones del lenguaje. Algo alcanzamos a ver. Así que eso vamos a retroalimentar. Y esto es exclusivo para ustedes. Cuarto medio A. Antes de empezar, ya, la pregunta, ¿qué es un discurso? ¿A qué le digo discurso? Porque uno cuando dice discurso se imagina a alguien que está hablando a un público, ¿cierto? Es un discurso. Escuchame a dar un discurso, no sé por qué. Es como que asociamos la palabra discurso esencialmente o exclusivamente a esta instancia de interacción que conocemos, ¿cierto?, como discurso público en realidad. Bueno, un discurso lo vamos a definir, vamos a ocupar la definición de la RAE. Cuando decimos público, ¿a qué nos referimos con público? De hecho, ese es un gran tema a propósito de lo que pasa con los paparazzi. Y los paparazzi como que no distinguen los que sacan fotos de las celebridades, ¿cierto? No distinguen cuando la persona está no siendo pública. Entonces le sacan fotos en su vida privada y las publican en esas revistas amarillas o rosas que hay circulando por ahí, esos sitios como los programas de farándula, ¿cachai? Entonces como que invaden ese espacio público, que o sea, perdón, ese espacio privado. Y a eso también vamos a referirnos en relación a lo que dice la RAE, porque ahí está la definición, y eso es lo que sirve, digamos, para entender. Y si hay discursos que son públicos, debe haber, por contraste, ciertos discursos que son privados. Y sí los hay. Hay discursos privados también. Ustedes van a decir como discursos privados, así, un discurso uno a uno, claro. Y básicamente tiene que ver con un elemento que se llama distancia proxémica, que lo vamos a revisar también, ya con ejemplos. Ok, la palabra discurso. La RAE dice que un discurso es, primero que todo, la facultad racional con la que se refieren o se infieren, perdón, unas cosas de otras. Ya, es como una definición un poco grande, ¿cierto? Pero la parte funcional de un discurso público es en relación, por ejemplo, al punto 4 de la definición 4, serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa o se siente. O sea, cada vez que alguien emite algo, está haciendo un discurso. Si yo digo, me duele la guata, estoy haciendo un discurso. Tengo hambre, discurso. O queridos compañeros, estamos frente a también un discurso. O sea, todo acto de habla, toda enunciación lingüística es un discurso, ¿ya? Que tengan un sentido, por supuesto. Ahora, a eso se le suman las otras definiciones. Por ejemplo, actos de la facultad discursiva, la reflexión o raciocinio de antecedentes o principios, el razonamiento, exposición ante una multitud. ¿Cachai? Eso vendría a ser en el caso específico de un discurso público. Pero recién en la definición 5 hace alusión a lo que es un discurso público, o sea, la definición de discurso asociada a discurso público. Un discurso entonces es toda enunciación de palabras o frases con sentido ante un receptor X. ¿Ya? Puede ser uno, puede ser miles o millones, como vamos a ver. ¿Ya? Eh, con respecto a lo público se refiere, ¿cierto?, al pueblo, po, viene del latín publicus, ¿cierto?, que es pueblo. Por lo tanto, es algo que le atañe al pueblo. Es algo que, como dice la definición uno, es conocido y sabido por todos, pero también que pertenece o es relativo al Estado o a la administración. Y ahí, si nosotros decimos discurso público y asociamos la idea de que el discurso público es esta enunciación, eh, y le pertenece al Estado o a la administración, tiene como una de las características del discurso público que tiene que ver justo con la idea de que una autoridad enuncia palabras hacia, en este caso, un público, que sería el pueblo. ¿Okay?
sería la definición de discurso público. Entonces se asocian los dos conceptos, las dos definiciones, y tenemos como una idea más o menos concreta de lo que es un discurso público. Dicho de una cosa que es asequible, dicho de una cosa que es destinada al pueblo, al público, conjunto de personas que conforman una colectividad. Entonces, cuando un discurso es público, no solamente es por el hecho de la enunciación hacia un público, sino también porque le pertenece al pueblo, le pertenece a la gente. Lo que se dice no son palabras necesariamente del emisor, sino también son eco o hacen eco, digamos, en el público, en la gente. Esa es la idea. O sea, es un tema que le importa. También es una parte de la definición de discurso público. Y sí existen los discursos privados, por ejemplo, el cuchucheo, el secreteo, lo que se dice, perdón, lo que se dice en un ámbito cercano entre personas que son muy conocidas. Esa es una característica contraria a la del discurso público, que se supone que las personas dentro de una interacción pública no se conocen así como yo sé que son quienes son en general, pero no en particular. En el discurso privado, los interactores, perdón, los emisor y receptor, en este caso, se conocen, saben por eso tienen esa necesidad de cercanía y tienen esa cercanía, o sea, básicamente. Yo no permito que cualquier persona de la calle me venga y me diga algo al oído, por ejemplo. Menos ahora. Menos ahora. Ok. Aquí está el tema de la distancia proxémica. No sé si van entendiendo hasta aquí. Voy a hacer una pausa comercial para ver las reacciones. Hagamos un dedito para arriba. Estoy viendo a la Victoria, a la Connie, a la Ámbar y al Benjamín Garnica. ¿Van cachando la diferencia? Sí. No, que soy buen profe. Ok. No, sí, no es tan difícil. Sí, lo que pasa es que uno se complica porque es como, por ejemplo, no sé, los conceptos como que son muy cuadrados. Y la verdad es que los conceptos discursivos no son cuadrados, siempre hay excepciones también. Por ejemplo, ahora mismo, a propósito de discurso público, yo estaba viendo el lanzamiento del el cohete, ¿cierto?, de Elon Musk con la NASA, el SpaceX, y las personas que enuncian los discursos ahí estaban solas, pues. No había público, aparentemente, aparentemente. El público está en sus casas viendo la transmisión, ¿sí? No están en in situ, no necesariamente el público tiene que estar ahí, desde el punto de vista, digamos, de lo concreto o de lo instantáneo. A veces muchas, y de hecho cuando hablamos de discurso, después lo voy a poner en ese ejemplo, eh, hablamos de discurso público también en el cine. De repente algunos personajes se pegan unas parloteadas así como muy sensatas y acusando cosas, o sea, diciendo cuestiones como bien coloradas. No por lo político. Profe, Dime, ¿el discurso se puede mezclar con una entrevista? ¿cómo eso? A ver. Sí, porque una serie de preguntas que le hagan, un cuestionario y que lo hagan de forma de discurso. Ah, sí, sí, sí. No se llaman entrevistas, se llaman foros. Sí, con esa interacción así como a propósito de una especie como de plantilla de preguntas. Claro, sí se Claro, puede. De hecho, es los como debates, una pauta que les pasan para responder. exactamente, sí. De hecho, como te digo, se llaman foros. A veces a veces los mismos debates, a propósito, tienen esa característica de que son dos discursos públicos que se están o dos o más, dependiendo de los candidatos, ¿cachai? Dependiendo, digamos, de las circunstancias del debate. Pero se entiende que son dos discursos que van como contraponiéndose. Uno dice A, el otro dice B, o C, o X, ¿cachai? Y ahí van como mostrando su idea, pues. Los discursos públicos también tienen ese propósito. Claro, sí. No, por eso digo, hay muchas cositas que van a ir añadiéndose a la idea de discurso público, pero vamos entendiendo lo básico, el pack inicial. El pack inicial involucra un emisor y mucha gente, que sería emisor. ¿Cuántas clases son de discurso? Estas yo creo que son como dos o tres. Dos,
para materia y una tercera para ver, digamos, cómo hacer un discurso público, como un tutorial. Ya. ¿Qué? Ya. Muy bien, buena pregunta, muy buena pregunta, como siempre, mi guacho. Ok. La distancia proxémica se refiere a el espacio de interacción entre un emisor y un receptor. Aquí ustedes tienen que imaginarse que hay en el espacio blanco, ¿cierto? Que hay un emisor. Entonces, desde el emisor hasta el receptor se habla de distancia física entre ellos, y así nosotros definimos estos 4 planos. De hecho, hay gente que dice 5 planos, pero yo digo 4 porque básicamente el plano social y personal tiene una diferencia minúscula, básicamente tiene que ver con la situación. Pero está el íntimo, que vendría a ser el privado, que es menos de 45 centímetros, o sea, muy cerca, hasta incluso cero, porque si yo estoy rozándole la oreja a mi interlocutor, es cero distancia, o un abrazo, es cero distancia. A diferencia, ¿cierto?, del público que es de más de 360 centímetros. Es una distancia a distancia, pues incluso tan distante como, por ejemplo, que alguien en Estados Unidos esté dando un discurso y nosotros aquí en Chile lo estemos escuchando. O sea, estamos hablando de miles de kilómetros. ¿Sí? Y tiempo también, porque a veces los discursos no necesariamente son en directo, pero sí son en vivo. O sea, alguien lo está emitiendo y alguien lo está recibiendo en hora aparte con un desfase de tiempo también. ¿Cachai? Lo que decíamos de las películas, que también puede ser, yo veo una película del año 50 y tiene un discurso a propósito de Cantinflas, que hacía esto, generalmente hacía esto de meter discursos en sus películas, y discursos cototos. ¿Cachai? Bueno, el discurso íntimo me refiero a esto, algo cercano, incluso no necesariamente pololeo, puede ser un amigo, una amiga, o 2 amigos, o papá con el hijo, o alguien muy familiar para los interlocutores. El otro es alguien muy familiar, que me permito esa cercanía. ¿Se entiende, cierto? Después está el personal. Yo puse este caso, digamos, a propósito de las distancias que se están recomendando. El personal es algo así, pues, una distancia mínima de 46 y 120 centímetros, generalmente ámbito de trabajo, o estudios, o interacción, digamos, de grupos de personas por trabajo, o algo relacionado con el trabajo, por ejemplo. La familia también tiene este ámbito personal, cuando están comiendo, por ejemplo, en una mesa, ¿cierto? Puede ser hasta un asado, dependiendo de que no haya mucha gente por la cantidad de público, ¿cierto? Pero generalmente los asados son gente poquita, menos de 30, por ahí. En el ámbito social, ya aquí crece un poco la cantidad de participantes y también crece el espacio. Aquí yo estoy hablando de una especie como de taller, de esto que se hace mucho a propósito en las conferencias, en los trabajos. Hay un expositor y las personas se van prestando la palabra en la medida que van necesitando, digamos, decir cosas. Y la distancia aquí es más de 120 centímetros, entre 120 y 360, por ahí, ¿cierto? Claro, una clase puede ser una distancia social, una clase, porque el profe, a pesar de que está paseándose por la sala, eh, tiene cierta distancia con respecto a los estudiantes. Pero no a una distancia que lo deje como a la conchinchina, ¿cierto? No tan lejos tampoco, está asequible. Ahí está, la Dana está entrando. Ok. Y está lo público. Y aquí yo puse un ejemplo de una persona hablando en un teatro, por ejemplo. Puede ser una obra de teatro también. Los actores, por ejemplo, tendrían esta distancia con respecto al público, siempre y cuando una obra sea convencional, porque hay obras de teatro que interactúan mucho con el público. Pero en general me refiero, ¿cierto?, a una persona que está frente a una audiencia masiva. Y al mismo tiempo hay una distancia máxima, o sea, de más de 360 centímetros entre el que está hablando y la primera fila en este caso. En los conciertos, por ejemplo, ponen mallas, o sea, para diferenciar al público del escenario, no solamente por el tema de seguridad, sino también por un tema, digamos, de permitir la grabación con cámara
para que los que están más lejos puedan ver en las pantallas gigantes, digamos, lo que está pasando en el escenario. Así de masivo es esa instancia pública, por ejemplo. Ok. Y con respecto a esto, nos queda esta idea de lo público, para que tengan como en consideración este esquema que están graficados en esta imagen. Hay un emisor y hay muchos receptores. Un emisor que me imagino no necesariamente conoce a todos los receptores. Pueden haber alguien conocido entre el público en relación al emisor, pero la mayor parte de la gente que está en el público es gente que no conoce al emisor y el emisor no los conoce a ellos. Entonces hay una suerte como de distancia, y esa distancia no solamente física, también es una distancia, podríamos decir, como de poder, eh, si se quiere, porque la persona que está emitiendo tiene un rango superior en relación a esta autoridad, ¿cierto? En relación al público. Es una persona distinguida, que se distingue, digamos, porque sabe más, porque tiene algo que decir, o porque derechamente lidera, digamos, a la audiencia. Eso también es una característica del público. ¿Ya? Ok. Con respecto a la situación de enunciación, es muy sencillo. Aquí tenemos, esta es una charla que da José Massa, no sé si lo cachan, este astrofísico chileno, sí, astrofísico chileno que ha dado harta charla a propósito del tema de los eclipses. Este año igual van a haber 2 eclipses de luna, y ha venido harta gente interesada a propósito de los eclipses, ¿cierto? Hay un eclipse de sol también para el sur de Chile este año, parece, o la próxima, no me acuerdo bien, en Pucón, donde se habla de astronomía, po, de cosas del espacio, de los cuerpos celestes, que el tipo es un experto en eso. Ese es el punto importante. El emisor es un experto en lo que está diciendo también. Esa autoridad se la da la experticia. A veces no necesariamente es un presidente o el general o el líder sindical, ¿cachai? También puede ser una persona que sabe más, intelectualmente hablando. Entonces, estos discursos públicos sirven para, como se dice, divulgar la ciencia, que la gente sepa, público heterogéneo, sepa, digamos, algo de ciencia. Entonces, él explica, hace como una especie como de clase, explicando conceptos científicos que se desprenden, digamos, de una observación astronómica, por ejemplo. Bueno, hay un emisor y hay un receptor. El emisor sería el caballero que está ahí en el escenario, con todas las herramientas para poder llegar al público. Eso también es muy importante, que como si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente. Entonces él tiene que llegar a toda la gente. Y para que todos lo escuchen, ¿qué se usa? Amplificación electrónica, micrófonos. Pero también se usan apoyos audiovisuales. Por ejemplo, no sé si se fijan, aquí arriba hay una pantalla, hay referencias gráficas de lo que él está diciendo, ¿cierto? Y al mismo tiempo la iluminación de la sala permite, ¿cierto?, destacar la figura del emisor para entender, digamos, que él es el que está hablando, por ejemplo. El público permanece permanentemente en silencio. Pueden hacer reacciones, depende, digamos, de las circunstancias. Pueden haber reacciones como aplausos, como risas, como aprobación, como vitoreo, ¿cierto? Así, toda la gente como apoyando al emisor. O, eh, o pueden desaprobarlo también, pues, abucheos también pueden ser, a veces sucede, digamos, que los discursos no son bien recepcionados por la gente. Puede ser igual. Pero se entiende, digamos, que el público, por un tema más allá de su ubicación, también es un tema de respeto. Y eso tiene que ver justamente con esta distancia, de la distancia que les digo que no necesariamente es física, que tiene que ver también con la distancia, como les decía, que el emisor tiene en relación a la gente en general. El emisor es como reconocido por la gente como con autoridad. Entonces, frente a eso, yo lo escucho con respeto. Y por eso me quedo callado también. Voy a escucharlo. ¿Entiendes? Bueno, ahí está José Massa, por si no lo cachaban, él sería el emisor.
es la autoridad de la que estoy hablando, un tipo súper experto en lo que habla, y con un dominio también porque eso es otro tema, que el emisor tiene que tener dominio escénico, o sea, tiene que saber hablarle al público, tener, como se dice, carisma, ¿cierto? Ok. Bueno, las características son, para ir como sintetizando, el emisor corresponde a un individuo o una institución. Cuando digo institución me refiero a que el individuo representa a la institución. Por ejemplo, el presidente de la República, Sebastián Piñera, individuo, representa al Estado chileno, al gobierno en particular. Es una autoridad porque nosotros lo elegimos y bla, bla, bla. Hay un conocimiento específico que tiene este personaje con respecto, el emisor, digamos, con respecto a lo que va a decir también. El receptor, dice, el concepto de receptor atañe a un grupo de personas que puede ser o no representar una colectividad. Por ejemplo, cuando, cuando el presidente mismo, el presidente Piñera, como habla frente a una audiencia, ponte tú que de un discurso en el patio de los Naranjos y vaya gente. Se supone que esa gente que es público representa a Chile. Deberían haber un variopinto, digamos, de personas de distintas clases sociales, por ejemplo. A eso me refiero con representar una determinada colectividad. O derechamente, cuando se habla, por ejemplo, frente a una audiencia que son eh, como trabajadores, en un día 1 de mayo, siempre los dirigentes sindicales le hablan a los trabajadores, ¿cierto? Y los que están ahí deben ser trabajadores de algo, pero no se especifica en qué trabajan. Entonces, ellos representan a los trabajadores, por ejemplo. En un caso como bien particular, siempre va a haber un grupo de personas que representan a esta colectividad. No necesariamente, digamos, está toda la gente. O sea, imagínense que hayan 17 millones de personas en las calles al mismo tiempo, sería un caos. Entonces, de alguna manera, siempre se representan la colectividad a través de un grupo más o menos considerable de personas. Cuando hablo de relación asimétrica, porque dice de esta forma se establece una relación asimétrica. Asimetría significa que la medida entre la medida que tiene el emisor con respecto al receptor no es la misma. El emisor siempre es más que el receptor. Y de hecho se destaca eso. Se destaca como en el caso el ejemplo del escenario, ¿cierto? Hay una tarima, hay una tarima, digamos, hay luces que iluminan al emisor, hay como que es distinto del público que generalmente está como dentro del anonimato, dentro del silencio, ¿cierto? De la oscuridad y de la sala, por ejemplo. Pero también porque el público no sabe lo que el emisor sabe. El emisor tiene ese conocimiento que lo hace ser distinto, digamos, del receptor. Eso también es asimetría. El mensaje enviado considera una estructura que adoptó el discurso. Claro, pues, lo que decía recién, tiene que ver con a quién me estoy dirigiendo también. Por ejemplo, si yo estoy haciendo esta misma charla de astronomía, pero a un grupo de personas que son adultos, los conceptos quizás no son tan complejos, pero dentro de la complejidad la gente me tiene que entender, porque se supone que si van ahí a ver una charla de astronomía, como público, colectividad determinada, tienen que saber algo de astronomía, o querer saber algo. Es diferente, por ejemplo, si él hace este mismo José Massa hace una charla, por ejemplo, a estudiantes, y también distintos tipos de estudiantes, puede ser de básica o de media, o universitario. ¿Okay? Entonces, el discurso se va adaptando, se va acomodando, digamos, en relación al receptor, al público. No necesariamente es el mismo discurso. Tiene esa forma, digamos, flexible de llegar a un público con ciertas características en común, sin conocerlos particularmente, pero yo me imagino que, por ejemplo, no van a cachar. Si yo digo astrofísica, no van a cachar qué es lo que es. Entonces tengo que explicar que el estudio de las estrellas, astrofísica, ¿okay? Etcétera. Y los temas que se traten en los discursos públicos tienen que ser temas de interés público, como decía la definición de la RAE, ¿cierto? Lo público es por autonomía, ¿cierto? Algo que le pertenece al pueblo, a la gente. Sin embargo, a pesar de que es público, ya que es popular, entre comillas, ¿cierto? No tiene que usar un lenguaje popular, tiene que ser culto y tiene que estar en un contexto formal.
por el tema, digamos, del respeto. Acuérdense de la relación asimétrica. El emisor es más, se entiende, debería ser así, es más preparado, está más preparado para decir lo que tiene que decir, por tanto se adopta, digamos, también este formato de lo oculto y de lo formal, para que la gente también reciba un mensaje que se pueda entender con respeto y se pueda entender, digamos, también con buenos términos. No hablar coloquialismo, con jerga, ¿cierto? El emisor, porque eso podría desinformar al público o podría como distorsionar el mensaje. Esos son aspectos que hay que considerar. Entonces, repasando, un emisor investido de autoridad por sus conocimientos o por su representatividad, un receptor que es un colectivo, y hay una distancia entre el emisor y el receptor porque el emisor sabe más que el receptor, el emisor tiene mayor rango que el receptor, que es como masivo, ¿cierto? Y eso es la simetría. El mensaje se adapta al público, a pesar de que el emisor no conoce a toda la gente, puede adaptar el discurso a la gente en general, adaptando, digamos, usos del lenguaje. Y justamente el lenguaje es formal, es culto, para llegar a ese público. Es como las noticias, pues las noticias no deberían ser como eran las cuartas antes, ¿cierto? No deberían usar un lenguaje popular o coloquial, porque la gente distorsiona la información o cree que la información que le está llegando no es como verídica, ¿cierto? No es objetiva. Entonces le resta como mérito a lo que se está transmitiendo. Cuando yo digo algo de manera formal, oculta, no solamente estoy garantizando el respeto del público, ¿entiendes? También el hecho de que me entienda, fundamental. Por eso se usa lo oculto, lo formal. No estoy hablando de un lenguaje técnico, sino de un lenguaje culto que la gente, como lo estoy haciendo yo ahora. No estoy usando, digamos, coloquialismo, no estoy usando ciertos modismos o contracciones verbales o qué sé yo. Solamente me estoy refiriendo al uso del lenguaje como debe ser. Eso. Y, el ejemplo. Aquí tengo que dejar de compartir porque no pude pegar el video, pero tengo el video. Entonces voy a compartir de nuevo, pero ahora voy a mostrarles el video. Me dicen si se escucha ya. Me hacen un dedito para arriba. Benja, estoy viendo al Benja que me pone la Connie y el Bastián Córdoba. Me hacen un dedito para arriba si se escucha bien, ¿ya? ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte o no? Está bien. Es que tiene que ser fuerte también porque los emisores públicos son como bien, le ponen alto power. La escuchemos, son 1 minuto y medio, cortito. Con esto vamos cerrando. Fíjense en todos los detalles, ¿ya? Todos los detalles de lo que hemos hablado. I believe we can keep the promise of our founding. The idea that if you're willing to work hard, it doesn't matter who you are, or where you come from, or what you look like, or where you love. It doesn't matter whether you're black or white, or Hispanic, or Asian, or Native American, or young or old, or rich or poor, able, disabled, gay or straight. You can make it here in America if you're willing to try. I believe we can seize this future together. Because we are not as divided as our politics suggest. We're not as cynical as the pundits believe. We are greater than the sum of our individual ambitions, and we remain more than a collection of red state and blue state. We are and forever will be the United States of America. And together, with your help and God's grace, we will continue our journey forward and remind the world, just like it is, that we live in the greatest nation on earth. Thank you, America. God bless you. God bless the United States.
si se dieron cuenta, el podium, eso quería mostrarles, porque para que se dieran cuenta del espacio. Aquí, hablando de la preparación del discurso, si se dan cuenta, el podium tiene un prompter ahí, una pantalla, que es como el texto que se supone que está leyendo el emisor, que en este caso sería Barack Obama. Eh, Se entiende que el público es gente que son adeptos, digamos, a sus ideas políticas, pero él le habla a Estados Unidos en general. Bueno, dice América, entonces seríamos todos nosotros, incluso los chilenos, pero dice América refiriéndose a los gringos, a los estadounidenses. Y con respecto al detalle del podium, a mí me llama la atención que lo que representa, digamos, este prompter, esta pantalla, es alguien que ha preparado unas palabras en relación, digamos, a lo que va a transmitir. O sea, no es alguien que improvisa. El discurso público siempre es un discurso que está súper, súper pensado, calcado, digamos, a las necesidades comunicativas del emisor, pero también a generar, y esto es súper importante porque tiene que ver con la argumentación, a generar una reacción en el público. El discurso público está pensado para que la gente, el receptor, reaccione frente a lo que se está diciendo, que haga un clic, ¿cierto? En este caso se puede manifestar ese clic, no necesariamente con el vitoreo, ¿cierto? Sino con el voto, por ejemplo, o con un cambio de actitud también, a propósito, porque aquí dice, él habla de la integración, y los políticos dicen y nos separan, porque representan distintos sectores, pero aquí todos somos todos, o sea, Estados Unidos son los asiáticos, los latinos, los negros, los blancos, los amarillos, todos los colores. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración. Todos somos un país. O sea, palabras potentes. Estamos hablando de un discurso hace más de 10 años que hace mucho juicio, ¿cierto? A propósito de lo que está pasando hoy en Estados Unidos. Y es malo, a propósito, ¿cierto? De lo que no queremos. Eh, claro, volvemos entonces a la presentación para cerrar. Estábamos en esto. Ah, sí, no queda un power. Queda un power. Y también chiquitos. El ejemplo ya está bueno, ¿cierto? Hay muchos ejemplos en YouTube de discursos públicos que son memorables. Iba a poner el de Martin Luther King a propósito de lo que estaba pasando en Estados Unidos, pero duraba 17 minutos, era muy largo. Y bueno, pero es bastante bueno y muy potente a propósito del mensaje. Martin Luther King, a propósito, siempre los emisores de discursos públicos siempre son personas que tienen esa capacidad de llegar al público, o sea, son como, tienen carisma, como se dice. Martin Luther King, hijo de pastor, él mismo era un pastor y tenía como una forma de hablar también muy, muy persuasiva. Su pura presencia era como una presencia destacada dentro de la comunidad negra en Estados Unidos. Pero además, sus ideas, pues ella solo como que tenía un aura especial como emisor. Bueno, para cerrar, ¿por qué estos discursos son importantes? Porque nos permiten tomar decisiones. Los discursos públicos generalmente forman opinión. Tienen mucho que ver con eso de hacer como clic, como les decía recién, hacer clic en la gente. Entonces, a partir de las políticas se manifiestan a través de los discursos. Pues, la gente asocia la idea de un discurso como una actividad netamente política. Y todo lo que hace la gente es política. Ahora, escuchar un discurso político no necesariamente es la única forma de discurso público. Los discursos públicos están y tienen distintos tipos de formas, digamos. Están los religiosos, los sociales, los comunitarios, los conmemorativos, etcétera. Pero siempre tienen un mensaje y por eso son importantes. Ese mensaje es la reacción o la reflexión que debería generarse en la gente. Y la reacción que es, en este caso, relevante porque estamos hablando del presidente de un país, por ejemplo, la elección de un presidente. ¿Cómo distinguimos un discurso público de uno privado?
básicamente haciendo alusión a los elementos proxémicos, por eso que es importante la distancia, ¿cierto? Es muy evidente. Una carta, por ejemplo, cuando yo escribo una carta y o le escribo un mail a alguien, eso es privado, porque lo ve la persona introduce su contraseña y lee el mensaje. No es algo que se publique, a menos que alguien tome ese discurso y lo haga público. Ahí cambia la diferencia, ¿cierto? De quién lo recepcione, cuánta gente lo recepcione y en qué circunstancias lo recepcione. Si el mensaje que yo estoy mandando es un mensaje, ¿cierto?, que involucra a más personas, es público. Si es un mensaje que involucra solamente a un alguien conocido del emisor, entonces es privado. Ojo con eso porque van a haber algunas excepciones ahí también que son cototos. Por ejemplo, cartas privadas que se han hecho públicas. De hecho, hay autores literarios le escriban cartas a sus pololas, a sus novias, a sus esposas, y después escriban libros a propósito de las cartas por el tema de como el ejemplo de escritura nomás, como un ejercicio. Mire, el tipo romántico le escribía cartas a su polola, y siempre era poeta, no era poeta solamente para la poesía, era poeta también en las cartas de amor. Entonces ese público y la gente compra los libros y el mensaje se masifica. Cuando el emisor tiene la intención de masificar un discurso, un discurso, un enunciado, entonces también estamos hablando de algo público, cuando está la intención del emisor. Entonces ahí hay que tener cuidado con los límites, ¿cierto? Eh, ¿Y podemos convertirnos en emisores de discursos públicos? Sí, y esa es la idea, porque eventualmente siempre suceden circunstancias en las que nosotros eh, estamos más propensos, digamos, a emitir un discurso público. Por ejemplo, no sé, eh, en un brindis en la familia, cuando se vuelvan a reunir las personas, ¿cierto? Y hagan brindis, pues, hacer en septiembre, por ejemplo, o fin de año, para celebrar un cumpleaños o qué sé yo. Ojalá no tengan este ejemplo, digamos, pero también puede ser en funerales. De repente uno también quiere decir algo a propósito de la persona que están despidiendo, ¿cierto? Homenajeando su vida o su trayectoria, entonces unas palabras pues, a propósito, ¿cierto? Del finadito. O también en circunstancias de necesidad, por ejemplo, vamos a hacer una olla común. Entonces tengo que juntarme con los vecinos y vecinos, ¿saben? Y están todos los vecinos ahí reunidos. Vecinos, queremos hacer una olla común. Estamos en circunstancias donde hay que apelar al espíritu solidario, bla, bla, bla. Entonces uno emite un discurso para una comunidad también, como dirigente estudiantil, en las marchas, etcétera. O sea, siempre hay una instancia en la que uno como emisor se transmite en un agente de comunicación pública. No necesariamente, digamos, en lo político o lo autoridad, en lo autoritario. Y después también, pues, con el ejemplo que ustedes van a tener que hacer su propio discurso. Así que sí, van a tener que transformarse, perdón, en emisores de un discurso público. Chicos, Lorena me pregunta sobre la prueba del libro. ¿Qué prueba del libro, mi amor? La prueba de... La prueba del próximo libro, yo les voy a avisar cuando, porque la prueba del libro, de este libro era el artefacto que tenían que hacer. ¿A eso se refiere? ¿Vale? Sí, ahora ya todo tiene sentido. Sí, gracias. Ya, mi amor. Sí, pues, se supone que yo tengo los resultados de las pruebas. Yo estoy buscando una forma, digamos, de mostrarles esos resultados para que ustedes vean cómo van, pues. Estoy pensando en mandarles no para que no se lo tomen como un informe de notas, pero para que lo tengan en consideración, porque igual ustedes van viendo el registro de si van bien o van mal. Voy a ver si se los puedo mandar a los correos electrónicos, ¿ya? Después de la reunión de que vamos a tener ya los profes, seguramente se va a decidir qué hacer con esas notas. Yo tengo las notas, ¿vale? Me falta revisar los artefactos, ¿no? Y muchas de las tareas que ustedes hicieron, dependiendo de la calidad del resultado de sus respuestas, pueden ser buenos, muy buenos, un 7, buenos, un 6 y suficiente, un 5.
para no bajarles tanto el promedio y el NEM, ¿vale? O sea, acumular esas notitas para que tengan buen NEM y se enfrenten mejor a la prueba de transición. Chiquitos, estamos en la hora. Esta clase, como ya se dieron cuenta, está siendo grabada y va a estar hoy día a la tarde en YouTube para que la revisen en el canal del colegio y en mi canal particular. ¿Ya? Los quiero mucho, cuídense harto. Me da pena la despedida, pero los quiero mucho, chiquillos. Pórtense bien, que estén muy bien. Chau, chau. Cualquier cosita me escriben, yo estoy atento, ¿vale? Un beso y un abrazo.